Empezamos la segunda jornada de estas jornadas de arte en la enseñanza, de las quintas que llevamos ya. Aprovecho para recordaros que está organizado por la Asociación de Profesores de Dibujo y Escuelas de Arte de Castilla-La Mancha, con el apoyo del Centro Regional de Formación de Profesorado. Ahí tenemos a Carolina, que nos ha apoyado bastante, y también queremos agradecer a Luis y Jesús toda la parte técnica que hace posible que nos puedan ver desde casa también los que no han podido venir. Y recordaros también, los que no seáis socios o socias, que podéis inscribiros a través de la página web, que es súper rápido, que tenemos un grupo de WhatsApp donde participan un mogollón de profesores y donde intercambiamos materiales, ideas, recursos constantemente, y bueno, que cuanto más seamos mejor, y que es gratis. Entonces, bueno, pues siempre eso es bueno. Bien, brevemente voy a deciros un poquito del planning de hoy, aunque todos los tenéis. Vamos a empezar con el taller El cómic en el aula, con Pedro Cifuentes. Después tendremos un descanso de 11 a 11 y media. Y a partir de las 11 y media tendremos unos talleres con una parte práctica, de espacio sonoro sinestesias, de Carmen Pazos y Carlos Rodríguez. Y a las 12:40 explicaremos el catálogo de pintura mural, que es una propuesta que de la asociación queremos llevar para recoger todo lo que se trabaja en los centros educativos, que es sorprendente todo lo que se hace y todo lo que no se visibiliza. Entonces la idea es, pues eso, presentarlo y llevarlo para que se conozca. Y por último, a la 1:15, pues Fran Campoy nos contará su proyecto de curso que vamos a plantear al centro regional y que ya está aprobado, sobre arte mural para este año, ¿vale? Como muy tarde terminaremos a las 2, más tarde no podemos estar, entonces, bueno, de 1:15 a 2 sería la última ponencia para que hagáis vuestros cálculos, ¿vale? Y nada, que gracias por venir, que vuelvo a repetir que para nosotros es emocionante poder estar aquí juntos, presenciales, que son las quintas jornadas, y que esperemos que haya mucha más gracias a vosotros, ¿vale? Os paso con Juan Carlos Villacampa. Vale, hola, buenos días. Señalar que por aquí delante todavía hay huecos, si alguien quiere. Me toca a mí presentar al ponente que empieza esta mañana, que es Jesús Cifuentes. Y buscábamos una ponencia sobre cómic con esta idea de que todas las jornadas estuviesen en torno a STEAM, o sea, cómo buscar otras asignaturas que fuesen más o menos posibles de encajar en el currículo. Entonces, el cómic, pues la referencia más rápida sería con la literatura. Pero cuando nos pusimos a buscar gente del cómic, hablamos con la sectorial del cómic, y nos dieron el dato de un profesor de matemáticas. No pudo ser, y al final viene Jesús Cifuentes, que es un profesor de sociales, de historia. Él me ha dicho que le presente como tal, profesor de historia y punto. Pero yo aprovecho para hacerle la publicidad oportuna, ¿no? Él hizo un primer cómic, que es este que tengo aquí, que es sobre el mundo clásico. Se lió la manta a la cabeza y se lo autofinanció a través de un crowdfunding, y después vinieron las editoriales y bueno, pues apoyaron el proyecto. Después de vino la Edad Media, el Renacimiento, y no sé hasta dónde llegaremos. También está metido en otros proyectos sobre historia de España. Y bueno, pues aparte de su trayectoria comiquera, pues tiene su trayectoria como profesor de historia, y en definitiva un poco más tengo que decir. Sí me consta que es una persona que rema a favor, porque hay veces, por suerte o por desgracia, me ha tocado la labor de contactar con muchos ponentes, y hay veces que en la primera llamada te das cuenta que esa persona pues no rema a favor. Hay gente, supongo que a todos nos ocurre, que en nuestro entorno tenemos rápidamente personas que reman a favor y otros que se empeñan a remar en contra. Entonces, desde la primera llamada, el primer contacto, Pedro siempre ha remado a favor, y aunque las circunstancias y los procesos no siempre son los deseables, pues él pues ha tenido un talante manchego, y decía que los manchegos somos más pachorrones. Entonces, ha tenido ese talante que le ha permitido estar hoy con nosotros, y positivamente. En definitiva, os dejo con un buen hombre, y con vosotros, Jesús Cifuentes.
Pedro. Bueno, lo primero decirle que después de lo que ha hecho Juan Carlos me voy a abrir una página en Tinder, porque esto ya es una maravilla. Y lo segundo, pues bueno, yo tengo mi faena igual que vosotros. Ahora debería estar en mi instituto, en La Terreta, y básicamente las formaciones pues las hacemos el viernes por la tarde y todo el sábado por la mañana. Que sois bastante más inteligentes porque el sábado ya lo tenéis libre, ¿no? Y lo primero que voy a hacer para la ponencia es poneros, en fin, explicaros un poquito esto. Estos son 4 fotografías que hice ayer del aula de proyectos, donde con los chavales de segundo de ESO están haciendo en ese momento clase de historia, pero como podéis ver, poco tiene que ver esto con la historia tradicional, ¿no? De momento están haciendo murales de gran formato, están pues vitaminándolos, buscando por internet toda la información que les hemos propuesto para el proyecto mi compañera Adriana y yo. Y también me ha gustado lo que has dicho de remar a favor, porque yo creo que el tema de remar a favor no solo es poner las cosas fáciles, ¿no? Sino tratar un poquito de cambiar las cosas. Entonces, el principal aliciente de venir aquí a la charla era precisamente ese, porque yo me paso toda la vida diciendo que el dibujo es importantísimo como herramienta didáctica, sobre todo en asignaturas así donde es una especie de anatema como la mía, como sociales, y aquí tengo un montón de profesores de plástica y de arte, ¿no? Que no hace falta que les convenza de eso, pero les tengo que convencer de la idea de todo lo contrario, que también es bueno aplicarlo a otras asignaturas, ¿no? Es decir, yo creo que me ha gustado también el cartel con lo de la A del STEAM, porque creo que la A es fundamental para todo tipo de recorridos que se hacen hoy en día por trabajo de proyectos, y además es que se tiene que reivindicar, ¿no? Y creo que es importante también. Entonces, en este sentido, estos son mesas, ¿no? Podéis ver, son chavales de 4 grupos que están haciendo un trabajo sobre la edad moderna y buscan información, montan sus murales y son todos diferentes entre sí, ¿vale? Ellos tienen una rúbrica para desempeñarlos, se trabaja en clase, el aula como motor, el aula para buscar, en fin, para trabajar, luego el otro pues se hace en casa. Un entorno muy personal de aprendizaje, también hablaremos de todo esto. Y luego también me encanta utilizar este tipo de dinámicas porque son súper inclusivas. Yo creo que es el gran descubrimiento que creo que he hecho yo un poquito, ¿no? De mi propia experiencia personal con esto. Es que cuando tú das una instrucción clara, por ejemplo, de desarrollar pues, un mural, un AUCA, una alegría, un cómic de X páginas para luego exponerlo de forma pública en clase con los chavales, eso está capacitado de hacerlo cualquiera de ellos, no solo pues, el grupito que sí que funciona bien, ¿no? Quien no resulta que colorea, pues pinta, quien no hace tal cosa, quien no busca información. Entonces, en esa gestión de recursos creo que es donde está el meollo, ¿no? Entonces, respecto a la charla, ahora sí que empezamos un poquito con ella. Yo aquí me he preparado un montón de cosas, pero el tema es que vamos a ir bastante rápidos porque, en fin, es un horario bastante completo el que tenéis y tampoco me quiero extender demasiado. Pero el motivo de la misma es esto que tenéis aquí, ¿no? Este sentido de la maravilla, al cual nos referiremos también un poquito y que en cierta manera yo creo que es el motor, ¿no? Lo que se tiene que reivindicar hoy en día dentro de la educación, ¿no? Este sense of wonder, este zauma, que hablaremos un poquito de él, ¿no? Pero la idea es, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto del zauma o del sense of wonder? Mejor dicho, ¿qué es la educación en el siglo XXI? Fijaros que yo la he dibujado así como si fuera una especie de quimera estupenda, maravillosa y genial, que tira pues su arco iris por el trasero y tal, porque en realidad nadie sabe qué es lo que es, ¿no? Y en este sentido, creo que también es importante moverse en este delicado equilibrio que es el que tenemos en los centros educativos. Es decir, la idea de vertebrarnos entre esta tradición inamovible y tal y la necesidad de innovar, básicamente porque es que es nuestro trabajo, ¿no? Nosotros con la gente con la que trabajamos cada año son más irreconocibles, cada año son más diferentes a nosotros precisamente por una cosa que se llama brecha generacional y que hay que convivir con ella y asumirla. Cada vez que entramos nosotros en el aula somos más viejunos, pero ellos siempre tienen 12 años, comprender qué quiero decir. Entonces, eso hay que entenderlo, es muy triste, pero es así, ¿no? Claro, en los centros educativos esta convivencia, ¿vale? La convivencia entre las dos cosas, yo creo que es esencial, ¿no? Entonces, las cosas se tienen que ir vertebrando también a largo plazo, ¿vale? Porque en realidad todos buscamos lo mismo. Fuera ya de los debates estériles hoy en las redes sociales entre innovadores y gente de esta que no llevas con sus apuntes fotocopiados amarillos desde la tira de años. Yo creo que no existe nadie así y tampoco existe nadie que solo se deje guiar por la estética de las redes sociales y tal, ¿no? Y en fin, todos somos docentes.
Lo importante es lograr esto, ¿no? Lo importante es empoderar a los alumnos, es decir, dotarles de recursos y dotarles de capacidades, ¿no? Para que se enfrenten a la vida adulta. La pregunta es cómo conseguimos esto, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra empoderar, porque es una palabra que también viene de la tradición feminista, pero que aplicada a la educación, bueno, adquiere también una profundidad muy potente, ¿no? Lo de lograr que los chavales consigan estar donde deben estar, es decir, que esa persona que tú ves cuando entra en primero de eso el primer día y puede ser cualquier cosa, pues consiga serlo, ¿entendéis? No independientemente de cuáles sean sus aspiraciones, pero que la vida le tire para adelante y nosotros ese granito de arena lo pongamos, ¿no? La pregunta es cómo logramos esto, ¿no? Pues hoy en día la educación es un reto, también es un cambio constante, brutal, una evolución, ¿no? Ahí yo tiro un poquito de mi carga de profesor de sociales, pero sí que es cierto que esta idea, o ahora mismo como estoy yo sentado con vosotros, de una persona que expone y otras personas que están escuchando a las 9:30 de la mañana pasadas con un cafecito, bueno, en clase, ¿no? Esto pues ya lo hacía el liceo aristotélico hace 2400 años, ¿comprendéis? Y no ha cambiado el sistema en ese sentido. Es bastante curioso, ¿no? Entonces hay que tratar de evolucionar, ¿no? Esperanza, yo creo que es importante, ¿no? No podríamos tampoco entrar dentro del aula si no pensáramos que las cosas van a ir bien, aunque sea todo mentira, aunque nuestra vida sea nefasta, aunque tengamos ganas de pegarnos un tiro porque tenemos que pagar la hipoteca y nuestro bebé no ha parado de llorar hasta las 4 de la mañana, pues hay que entrar ahí y echar el resto, ese es el plus, ¿no? Necesidad, por supuesto que sí, también necesidad fundamental para los chavales, independientemente de las máximas como esta de que una sociedad culta es una sociedad que no se deja engañar, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Es una necesidad fundamental y también es un derecho universal. Y esto a veces se nos olvida a los docentes, ¿no? Es un derecho universal que además está recogido en la Agenda 2030, es el objetivo número 4, que tiene un articulado muy potente, que yo creo que debería ser nuestro objetivo final, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida que nuestro país ha firmado esta declaración, ¿no? La declaración de la Agenda 2030, 17 objetivos, el referido a educación, ahora hablaremos un poquito del más largo y tendido, tiene un articulado que nos refrenda todo lo que podemos hacer y que quizás sería nuestro horizonte si no tuviéramos tan claro, o si tuviéramos más claro, mejor dicho, qué consiste lo que tenemos que hacer, ¿no? Según esto, que es una frase muy poderosa. Entonces, respecto a mi propia casuística, deciros que yo, con respecto a la utilización de la narrativa gráfica dentro del aula, creo que tampoco hemos inventado nada, ¿no? Otra cosa es que pues ahora se explicite. Yo considero que el siglo XXI es el siglo de los cómics en educación, pero esto es una herramienta didáctica que, como bien sabréis vosotros, se ha ido desarrollando a lo largo de la historia en infinidad de veces, en obras de arte, orígenes difusos que pueden entrar ya, pues no sé, en las pinturas rupestres de arte levantino, ¿no? En fin, ahí hay una narrativa potente. Hay ejemplos también potentes a lo largo del siglo XX y luego también hay ejemplos cotidianos que no consideramos que son cómics, pero que tienen una tirada brutal, pasmosa, increíble. Las instrucciones de IKEA, por ejemplo, ¿no? Son cómics, ¿no? Es así. Entonces tú, por ejemplo, tienes aquí esto, me tiré cerca de 1 mes y medio para reproducir la Capilla Sixtina, ¿no? El último del Renacimiento, pero claro, tú miras ese techo y ves que hay una narrativa clara, ¿no? Igual que está en la columna trajana, igual que está en una iglesia románica, cuando entras con toda la policromía, ¿no? En fin, hay el Capiz de Valle, yo qué sé, las infinidad de cosas, ¿no? Lo único que se hace con el cómic es tratar de explicarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el diagrama de una de las páginas, ¿no? Pues ahí superpongo a los personajes interactuando con la obra de arte, ¿comprendéis? Para tratar de explicitar esa narrativa con los chavales. Pero yo no he inventado nada, es decir, eso estaba ahí, por eso los restos de arte molan tanto, porque claro, yo lo único que hago es explicitar lo que ya existe. Me cojo, pues, por ejemplo, la Capilla Sixtina, ¿no? Pero podría por poner un ejemplo, Masaccio, por ejemplo, ¿no? La Capilla Brancacci, pues exactamente igual. Ahí hay una narrativa que yo lo que hago es explicarla con los cómics, ¿no? Explicarla a los chavales, pero es que el TVO ya está hecho, ya lo había hecho Masaccio, ¿no? Entonces, también esto, me imagino que lo conoceréis, es un auca, que decimos en la terreta. Aquí no sé muy bien cómo lo llamáis, estos murales, ¿no? Las alegrías, las estampitas, las aleluyas. Esto es una herramienta pedagógica que se utilizaba mucho ya a principios del siglo XIX y durante buena parte del XX para alfabetizar a las personas, ¿vale? Estos maestros itinerantes que iban de pueblo en pueblo pues desplegaban su mural y con un palito iban señalando y tal, ¿no? Esto es una herramienta súper potente. En la Comunidad Valenciana y en toda la zona de Levante le llaman auques y se utiliza una barbaridad.
Lo que pasa es que, claro, en casa de herrero cuchillo de palo. Es un AUCA, parece que sea del antiguo régimen, ¿no? Es como una cosa muy viejuna, pero es una herramienta pedagógica potente. Y yo estoy totalmente convencido que cualquier día de estos nos vendrá un superpedagogo de estos que hacen TED Talks y cosas de estas y nos sacará el Oucan Thinking Motherfucker ya, ¿vale? Que será esto. Le habrá cambiado la etiqueta, ganará un montón de dinero enseñando a la gente a hacer Oucan Thinking no sé cuántos, ¿vale? Y ya no será nuestra, ya no será de nuestro acervo nuestro, ¿comprendéis lo que quiero decir? Entonces, es duro eso, pero muchas veces tenemos la herramienta delante y no la utilizamos dentro del aula, ¿no? O en un AUCA tú, por ejemplo, pues puedes sintetizar cualquier tema en líneas de 16 viñetas, ¿no? Y los chavales pues lo explican públicamente de forma oral, ¿no? Y además hacen un mural grandote. Claro, cuando le llamen Oucan Thinking, me imagino que se pondrá de moda y la gente lo pondrá por Twitter, ¿no? Y ya está. O esto, ¿no? La publicidad a lo largo del siglo XX, ¿no? Con anuncios que tienen que ver con el cómic, ya es texto expositivo también, ¿no? ¿Para qué sirve el Folgers Coffee, ¿no? Y tal, te lo explican con un TVO, ¿no? O infinidad de cosas que de un lado, desde el punto de vista unidireccional, están bastante claras. Yo llevo trabajando cerca de 16 años. Y cuando empecé en mi departamento de sociales, del IES El Caminás, con Rosa, que ya se ha jubilado, a la pobre mujer, yo tenía súper dificultades para meter el cómic como un recurso en historia. De hecho, creo que el momento más bajo de mi carrera fue cuando en el plan lector del centro nos pidieron obras que pudieran los chavales leer sobre historia y tal, a ver qué proponía el departamento. Y yo, claro, pensé, cuarto de eso, bachillerato, Maus, Art Spillman, premio Pulitzer, la mejor obra sobre el nazismo y toda la represión de... Pues en la reunión de departamento se lo planteé a Rosa y Rosa me dijo, pero vamos a ver, Pedro, ¿tú te puedes creer esto? O sea, un TVO donde los nazis son los gatos y los ratones son los... Es un insensible, esto... No... Y se acabó Maus, ¿comprendéis? O sea, ese desconocimiento ya no está hoy en día aquí, ¿no? Ya por suerte ese tipo de cosas están establecidas y a nivel unidireccional es relativamente sencillo pues que cualquier departamento o incluso los de lengua, empiezan a incluir TVOs como recurso lector, ¿no? O los TVOs de Paco Roca, historias de estas que leen los chavales hoy en día para adolescentes, que hay muy buenas obras también, ¿no? Los de Nadia Tagelmayer, yo qué sé, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, esta parte sí que la tenemos superada. Yo me he pasado buena parte de mis años, ¿no? Tratando de convencer a la gente de que incluya el cómic como recurso en planes lectores de institutos y hoy yo creo que esto lo tenemos todo bastante solucionado. Los cómics no son para niños, ¿no? Perdón, son para niños. Esto lo podía decir este señor, ¿no? En los años 50. Si a alguien le interesa, es el padre de Miss Maisel en la serie de... Bueno, en fin. Esto es falso, ¿no? ¿Comprendéis? Ya lo tenemos claro eso. Los cómics son divertidos y no pasa nada porque sean divertidos los cómics, ¿no? De hecho, hablaremos de Chesterton dentro de un ratito, ¿vale? Los cómics son transversales, por supuesto que sí, ¿vale? IKEA lo dice. Y además, muy importante esto, y aquí volvemos otra vez al objetivo número 4 de la declaración de la Agenda 2030, de los ODS, pues son universales, ¿vale? Democratizan el aprendizaje. ¿Por qué? Lo dice la ONU. Y lo dice además bien claro, ¿no? Lo dice clarísimo. Mirad, lo dice aquí, en el objetivo número 4, ¿no? Cuyo articulado es este: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. ¿Vale? Ese tendría que ser nuestro horizonte de sucesos, ¿no? Nuestro agujero negro al que nos acercamos y también nuestro horizonte de sucesos, ¿no? Las palabras que aparecen aquí subrayadas en Fosfi, para que no tengáis que pensar a estas horas de la mañana, son palabras que son muy poderosas. Fijaros lo que pone aquí: inclusión, equidad, calidad, igualdad de oportunidades, lifelong learning, ¿no? Aprendizaje para toda la vida, para todos. Esto, simplemente esto, tendría que ser lo que tenemos que buscar en clase, ¿comprendéis? Y palabras que, por desgracia, desde una asignatura como la mía, no suelen estar, porque también suele ser bastante habitual eso de yo me cojo a los buenos, que son los que suben a bachillerato, tal. Ese tipo de historias yo es que las he vivido como profesor de sociales, ¿no? Creo que vosotros, en este sentido, el tema de la inclusión lo trabajáis mejor que nosotros, ¿no? Los de sociales y tal, la gente hierática. Entonces, a partir de febrero o marzo del año pasado, sufrimos esto de aquí, ¿de acuerdo? Nuestro pequeño unicornio se le subió un bicho encima y tuvimos un cortocircuito educativo súper brutal, ¿no? Que lo que hizo fue también despertar una serie de cosas que sabíamos que existían pero que no nos preocupaban. Es decir, esta especie de brecha digital, ¿no? Que era una brecha de acceso, pues de repente se tornó una especie de brecha económica, de planificación y epistemológica, ¿no? En el sentido de
de repente teníamos que trabajar desde casa con los alumnos y ahí nadie sabía muy bien cómo hacerlo, los primeros nosotros, ¿no? Y luego resulta que estos alumnos que sabían cada uno también de su parcela de conocimiento, porque eran unos cracks en matemáticas, no sabían mandar un correo electrónico porque les faltaba esa competencia, les mandabas que te hicieran un trabajo de tal cosa y tampoco sabían cómo, no sabían interactuar, les faltaba ese aprendizaje competencial, ¿no? Los padres, por ejemplo, también te decían que estaban totalmente puestos en el tema, sabían lo que hacían sus hijos en clase y vimos pues, que eso era falso porque no tenían ni idea en general de lo que estábamos dando y tal, y en fin, yo también lo sufrí, ¿no? Los chavales te decían que tenían un móvil increíble, maravilloso y genial, súper poderoso y tú te creías que ya eran unos nativos digitales 2.0 súper preparados y luego resulta que te mandaban correos diciéndote los de segundo de bachillerato que no sabían mandar un correo electrónico. Eso a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, lo de que eran nativos digitales como que no. Yo, que soy este señor de aquí, pensaba que era el tío más increíble y más genial, súper capacitado, pero luego resulta que no tenía ni idea de cómo funcionaba Aules, que es nuestra plataforma online de la Terreta, y por lo tanto tampoco sabía cómo comunicarme con mi tutoría, ¿no? ¿Entendéis? Cuando curiosamente me habían estado ofertando cursos de formación para trabajar así desde el inicio de los tiempos, ¿comprendéis? Pero yo no había hecho ni puñetero caso, y lo digo bien claro, porque no lo necesitaba tampoco para los exenios, y me creía que era el mejor, ¿comprendéis? Ya está. Y pues luego resulta que no tenía ni hecho la clase virtual, en fin, un cacao, ¿no? Horrible, ¿no? Aquí dibujé a Cela porque todavía no he cambiado la diapositiva, porque la política decía que le interesaba la educación y pues no le interesaba mucho la educación, el coronavirus está partiendo de risa, pero bueno. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Pues que esos primeros meses de la pandemia sí que es cierto que, claro, como estábamos todos tan picados, estamos en casa, pues la gente se puso a pensar. Y no, es que hay que cambiar las cosas, es un momento de rediseñar, es un momento de reformular y tal. Había mucho debate en Twitter. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se planteó estos primeros meses a nivel institucional el introducir los ámbitos en primero y segundo de eso, que de hecho está funcionando bastante bien, ¿vale? Aunque el primer año fue horrible para la mayoría de los profesores de secundaria, ¿no? Porque no sabían trabajar así, pero ahora ya están perfectamente establecidos aunque me imagino que no era ninguno de la Terreta que me digan mentira, ¿no? Pero bueno, el caso es que están perfectamente establecidos, ¿no? Esta idea de que tú puedas coger y tener 3 o 4 asignaturas, gestionar 3 asignaturas, la tuya y 2 más a nivel auxiliar, ¿no? Y poco a poco te vas formando, pues tienes mayor conocimiento del grupo y te puedes complementar mejor con los chavales, con los profesores que están en la misma etapa educativa, en fin. Esto funcionó bien, lo que pasa es que durante los primeros meses, pues claro, había esta especie de necesidad de aprovechar la oportunidad, de cambiar las cosas, de trabajar de otra manera, pero por desgracia ahora nos damos cuenta de que en cierto sentido fue una especie de oportunidad desaprovechada, ¿no? Y que la educación tan maravillosa que teníamos, este precioso unicornio, pues cada vez está peor, ¿no? Yo sí que pienso que las cosas en este sentido distan más bien de ir bien, ¿no? Y principalmente porque este problema estaba antes de la pandemia y sigue estando ahora, ¿comprendéis? La alumna que llega primero de eso, súper contenta y con ganas de aprender historia, porque resulta que se ha visto un montón de documentales del canal Historia, ha leído un montón de novelas históricas y libros y cómics y tal, ha visto películas, de repente le cae el pepinazo este del currículum y descubre que la escuela es un asco, ¿entendéis? Ya no funciona, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué es un asco la escuela, no? Principalmente por esto de aquí, porque hay una serie de preguntas que no responde. Para empezar, es cercana a las problemáticas globales que le van a afectar a ella a lo largo del siglo XXI. Es rápida también, tiene una rapidez de respuesta para los problemas inmediatos, ¿no? Las situaciones inmediatas que suceden, o es un dinosaurio, ¿no? Proporciona respuestas útiles a los chavales, es útil también lo que se aprende dentro del aula y luego además también, importante, nos representa a todos, es inclusiva, ¿no? ¿Vale? Eso pues todavía no lo hemos conseguido descifrar si estamos trabajando así o no, pero mientras tanto lo que sí que aparecen, y yo lo he notado también mucho en estos meses, pues son toda esta gente que son una especie de tiburones educativos, que digo yo, ¿no? Que son empresas que se supone que te dicen que te dan sus servicios estupendamente maravillosos y geniales, pero claro, a cambio de que tus alumnos se abran una cuenta en Google con 12 años y que esa cuenta de Google les acompañe toda la vida, ¿no? Es bastante curioso. Y luego también aparece el edunegocio, ¿no? Que creo que tiene también mucho que ver con el peso incipiente que tiene nuestro trabajo cada vez más
la educación no formal, ¿no? Este concepto de youtuber / creador de contenidos que de repente, pues como Jaime Altozano, te dice que todo lo que no has aprendido en el instituto sobre música te lo enseñaré yo con mi cursillo de 200 euros y en 6 meses podrás ser un experto musicólogo. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Claro, eso no es formación reglada, es decir, eso no es aprender música. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Eso es un señor que te está vendiendo un cursillo y que tampoco es profesor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que es 70.000 veces más atractivo, visual y en todos los sentidos que tu profesor o tu profesora de música que todavía te hace ir con el clavicordio o lo que sea y patatín patatán, ¿comprendéis? Pues eso también nos pasa a los de sociales, que hoy en día tenemos un montón de canales de tíos que te dicen la Revolución Francesa y te lo explican así súper, pero yo mientras tanto pues tengo que ir con mi ticita y tenerlos todo a la hora ahí y tratar de soltarles la chapa porque es mi trabajo. Y pues claro, cada vez me odian más y patatín patatán, ¿no? ¿Comprendéis? Entonces, en este sentido, la educación no formal nos está ganando la partida, pienso, ¿vale? Pero insisto, es educación no formal y tampoco es lo que hacemos nosotros. Me gustaría ver a uno de estos que saben tanto de tantos temas y te lo explican también en vídeos de 15 minutos, pues gestionando una riña de pasillo a las 2 de la tarde, ¿no? Es decir, o la famosa frase de te espero en la puerta, ¿cómo lo solucionan eso ellos? ¿Entendéis? Nuestro trabajo es diferente, no somos estos, no nos tenemos que mirar en este espejo. Con todos mis respetos a toda esta gente, ¿no? Pero no son docentes, ¿comprendéis lo que quiero decir? ¿Vale? Para nosotros lo que nos preocupa es esto, la relación que hay entre el libro de texto decimonónico, al cual algunas asignaturas pues no podemos renunciar como sociales, ¿no? Es nuestra fuente de información, y lo digital, ¿no? Lo del siglo XXI. Un matrimonio de conveniencia que tampoco terminamos de entender, ¿no? El primero, el señor este con bigote, el libro, se debería adaptar al siglo en el que estamos. Y el otro, pues tendríamos que entender cómo trabajar con él dentro del aula. No sé si os ha llamado a vosotros la atención estas 4 fotos que he puesto al principio. Son chavales de mi instituto, del Jaume I de Burriana. Es pionero en el trabajo de proyectos y los críos en primero, pues ya en todas las asignaturas utilizan el ordenador dentro del aula con 2 profesores y gestionan documentación con las tablets, lo vamos viendo todo y claro, los primeros meses son horribles porque te pasas media clase intentando que no se metan donde no deben y explicándoles esa especie de rutina, ¿no? Pero luego llega el segundo de eso y tú explicas cuál es el proyecto que tienen que hacer y desarrollar y es que tienes a todos los grupos ahí cada cual con su gestión de Google, haciendo todo el... ¿Comprendéis? Claro, es un proceso la educación, ¿no? Lo que pasa es que en esta especie de matrimonio de convivencia lo que se nos queda por el camino es este ramo, ¿vale? Este ramo de novias que es la creatividad. Y nuestro cerebro se pregunta, ¿qué es eso, no? ¿Qué pasa con el ramo? Y aquí es donde traéis vosotros, los profesores de arte, ¿vale? Y donde yo me meto dentro de mi especialidad como profesor encubierto, ¿no? Digamos que yo sería la parte gris, ¿no? La parte de profesor de sociales, ¿no? Tradicional, aburrido, analítico, cartesiano, mnemotécnico, dato. Eso evidentemente es importante, ¿vale? Los de matemáticas te dirán que es lo fundamental, pero poneros en la piel de un chaval de 12 años, que lo que quiere es todo lo contrario. Entonces hay que tratar de convivir entre las dos cosas y ahí es a donde aparece el tema de la creatividad y del arte, ¿no? En hacer cosas divertidas, audaces, creativas, artísticas y con significado, ¿vale? Cosas que diviertan e insisto, no quiero decir que los chavales empiezan a pegarse botellones y historias de estas. Es que en este país también lo de divertirse lo tenemos mal comprendido. Divertirse es poner el cerebro a trabajar, ¿comprendéis? Tener ese momentito de ¡guau! Eso es lo que se tiene que reivindicar en clase. Lo contrario a divertido no es serio, lo contrario a serio es aburrido. Esto lo decía Chesterton y yo no me lo he tatuado todavía porque, pues no sé. Pero el caso es que es una frase también muy poderosa, ¿no? No pasa nada porque los chavales se diviertan en clase. De hecho, es fundamental porque cuando tu cerebro se divierte, cuando tu cerebro está procesando y haciendo algún proceso creativo, es cuando surge el aprendizaje, ¿comprendéis? Claro, si nosotros basamos nuestro sistema en una repetición, examen tradicional y estamos en el siglo XXI, hay que cambiar un poquito las cosas. Yo sé que mis chavales no van a ser historiadores, a lo mejor hay uno que estudia historia o 2, pero mi asignatura es fundamental para ellos. Entonces, se lo tengo que hacer ver de alguna forma creativa, ¿no? Este concepto, además, pues nos ha acompañado toda la vida. Si sois lectores de fantasía, de ciencia ficción, de literatura de esta anglosajona, ¿no? En fin, es lo que ellos llaman el sense of wonder, ¿no? El sentido de la maravilla, que es lo que nos pasa cuando estamos a las 4 de la mañana leyendo un libro
Sabemos que entramos a las 8, pero no podemos dejar de parar porque está súper interesante, me quiero acabar la novela, ¿no? Este sentido de la maravilla. Para los griegos eso era el zauma, ¿vale? Este momento en el que se suspendía la realidad, ¿no? Que tú estabas tan metido dentro de una obra de teatro que de repente pues, estaba a punto de aparecer la catarsis, ¿no? El captación le voluntae, el latino también, ¿no? La idea esta de que tú pillas a los alumnos, los tienes ahí metidos, ¿no? Y luego es el momento chas, que digo yo, ¿no? El momento en el que tú los consigues un poquito, digamos, no me gusta utilizar la palabra subyugar, pero que son tuyos, ¿no? Si sois de sociales, es el momento, o si os interesa el de sociales, es el momento en el que tú, por ejemplo, en segundo de eso estás dando la peste negra o alguna cosa de estas, ¿no? Ese día pues como que triunfas, ¿no? Dentro del aula porque te empiezas a levantar la mano y tal, y más ahora. Bueno, entonces, esto es el motor educativo del siglo XX, ¿vale? Del siglo XXI, perdón. Este sentido de la maravilla, trabajar, tratar de despertar esta diversión en el aula. Insisto, diversión entendida desde un punto de vista proactivo, no en plan epicúreo, y tampoco epicúreo, ¿no? Sino, en fin, a lo tradicional, ¿no? No es irse de tapas y fiesta, es divertirse de forma inteligente, ¿comprendéis? Eso, ¿no? Sentir ahí algo que estás haciendo algo creativo, ¿vale? Y volvemos otra vez aquí, ¿no? Al objetivo número 4. La idea esta, ¿no? De trabajar la inclusión y la equidad, ¿no? De promover el aprendizaje de una forma significativa para todos. Entonces aquí, claro, tradicionalmente, lo que os comentaba, los cómics se han utilizado como recurso de lectura, pero vamos a tratar de utilizarlos como recurso creativo, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque como lectura, pues en fin, están bastante establecidos en todos los planes lectores. Hay una serie de condicionantes, ¿no? Que a lo mejor subyugan esto un poquito, como por ejemplo puede ser la dificultad de acceso. Hoy en día no es tan sencillo, quizás, como antes, ¿no? Que un chaval se pueda comprar un TVO de forma habitual, se comprará otras cosas, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros no habéis sido fans de Conan o de alguna cosa de estas y habéis comprado a vuestro hijo o a vuestra hija el mismo TVO que os leíais hace 40 años y de repente pues está ahí en su mesa, ¿no? Esperando que alguien se lo lea porque no le hacen ni puñetero caso, ¿no? Claro, ellos leen otros TVOs, leen otras historias, el acceso es diferente, ¿no? Hay falta de hábito también, de lectura en general, aunque curiosamente también son la generación de España que más lee, ¿no? Se pasan todo el día leyendo mensajes de aquí del teléfono móvil, ¿no? Es curioso eso. Pienso que hay algo que se nos escapa y que podríamos aprovechar, ¿no? Pero nuestro objetivo es otro, nuestro objetivo es que creen cómics, ¿no? ¿Y por qué es importante que se utilice la narrativa gráfica dentro del aula? Mirad, básicamente por 3 cosas. Primero, porque es equitativa, ¿no? Es decir, lo pueden hacer todos. Insisto, yo no lo veo desde el punto de vista que podéis ver vosotros a nivel artístico, de una composición, de pues unas anatomías perfectas, de la perspectiva toda cuadrada y todo genial y maravilloso. Eso es aprendizaje que evidentemente se va adquiriendo con el paso de los años, pero yo sí que lo veo desde el punto de vista de un chaval de 12 años o 13 que está aprendiendo ya en primero y segundo a gestionar un lenguaje, que es el lenguaje de la narrativa gráfica, ¿comprendéis? Yo no quiero que me hagan unos dibujos increíbles y geniales. Insisto, que ese también es mi caballo de batalla con mis compañeros de claustro, que se piensa que con Pedro lo único que hacen es dibujar. A mí en realidad el dibujo del cómic pues me importa, no soy profesor de plástica, no puedo valorar estas cosas, ¿comprendéis? No puedo mirar si lo ha hecho así. Lo que quiero es que se entienda y que él sea capaz de transmitir, ¿comprendéis? Que utilice esa herramienta para elaborar el tema que yo le he propuesto de una forma sencilla, que a él le sirva y que cuando me estés contando la viñeta, la tira cómica, el póster que ha hecho, que yo a lo mejor no entiendo y que se ha tirado 3 o 4 días haciéndolo en clase, yo vea que ahí hay suficiente trabajo para 3 o 4 días y que lo que ha hecho me lo está explicando y que ese aprendizaje se ha producido, ¿comprendéis? Pero no se trata de buscar un dibujo, porque insisto, yo no soy profesor de plástica, yo no me veo capacitado para coger y evaluar cosas que que no forman parte de mi especialidad, pero sí que puedo evaluar cosas que tienen que ver con el desarrollo de un tema mediante una serie de herramientas de narrativa gráfica, ¿no? Lo que se busca también en todo esto es un enfoque PEL, ¿vale? Un enfoque de personal de aprendizaje, ¿comprendéis? Que eso es lo que sí que sucede aquí. Yo me he dado cuenta, en los años que llevo trabajando esto, nunca me he encontrado con 2 chavales que hagan el mismo cómic, del mismo tema, con las mismas características, pero todos son capaces de llevárselo a su terreno y expresarlo de forma personal, ¿comprendéis? Y eso es lo bonito que también tiene que ver mucho con el enfoque CIL, ¿no? Con el enfoque inclusivo. Los de altas capacidades
los que necesitan un refuerzo, todos se lo llevan a su terreno, ¿comprendéis? Y en este sentido, todos tienen un punto cero del que partir. Yo creo que para mí es el gran descubrimiento de todo esto, ¿no? El tema de que incluso trabajando con ellos por proyectos, hay quien decide que no sabe dibujar o lo que sea, pero de repente descubre que es muy bueno haciendo caligrafía o que luego componiendo y maquetando también es un crack, ¿comprendéis? Entonces, en este sentido, es una herramienta brutal para trabajar. Y yo no quiero vender tampoco la burra de, bueno, sí que la quiero vender, de trabajar con cómics y tal, ¿no? Pero insisto que sobre todo para asignaturas que tienen que ver también con las humanidades, como la mía o como lengua y todo eso, tiene un desarrollo súper potente a la hora de exposición brutal, ¿vale? Yo a los chavales les enseño a hacer exposiciones de este tipo, donde pongo poco texto, ¿vale? Y ellos pues las explican las cosas mirando al de cara a la galería mediante un cómic, ¿no? ¿Por qué los cómics? ¿Por qué utilizarlos? ¿Vale? Por la riqueza, por la diversidad de la creatividad que proporciona, ¿no? En este sentido, sobre la riqueza temática, la multiplicidad de formatos, la diversidad que se puede trabajar con ellos, no cabe duda. Pero la creatividad es un plus añadido, que además es un plus añadido muy potente cuando un chaval de 14 o 15 años te dice que acaba de descubrir que es creativo, que no sabía que tenía él esta capacidad, ¿comprendéis? Eso nos lo dijeron hace poco también, este año nos lo dijo también hace 2 o 3 semanas, un chaval de bachillerato que tenía que hacer también una exposición en Croacia, se ha venido de Erasmus y decía, yo no sabía que sabía dibujar y que sabía explicarme aquí con los extranjeros, ¿comprendéis? Claro, eran chavales de todo el mundo, tenías a los de otros institutos que les costaba comunicarse, los de nuestro enseguida, cómic, tal, no sé qué, pumba, y vamos, una maravilla, ¿comprendéis? Y claro, descubrieron en ese momento ellos que tenían esta capacidad porque llevaban trabajándola pues varios años, ¿no? Y la tenían muy asumida, ¿no? Pero luego también, respecto a esto, es importante esto, ¿no? La riqueza de los cómics. Mirad, tú, por ejemplo, si le dices a tus chavales que te hagan un vídeo o que te planteen una obra de teatro, pues básicamente vas a morir a un único formato, ¿vale? Que es el vídeo o la obra de teatro. Sin embargo, con un cómic, ¿qué planteas? Un recurso monográfico, una única viñeta, un fanzine de no sé cuántas páginas, una tira cómica de 3 o 4 viñetas, un mural expositivo tipo AUCA. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Comprendéis? En ese sentido, es inabarcable, ¿vale? Pero lo que sí que requiere por parte del profesor es conocimiento de lo que se tiene que hacer. Es imposible que tú cojas y les digas a los chavales, vamos a hacer un cómic, si no eres lector de cómics o no sabes qué es lo que quieres desarrollar, ¿comprendéis? Entonces saldrá mal seguro, porque serán ellos los primeros que no sabrán cómo hacerlo y tú tampoco podrás resolver sus respuestas, ¿no? Sus preguntas. Entonces es importante esto, qué formato, por qué lo hago, el motivo por el que lo desarrollo y cómo lo hago, profe, cómo desarrollo esto, ¿no? Luego viene la segunda parte. Ellos te dirán todo esto de aquí, que yo no sé dibujar, yo no sé pintar, yo no hago en fin, no escribo bien, pero seguro que habrá alguien que dirá, pues mira, ya dibujo yo, pues lo pintaré yo, pues yo me encargaré de la rotulación, ¿no? Entonces, en este sentido, se coordinan, ¿vale? Se especializa cada uno en una cosa diferente y además se divierten, ¿no? A ver si pueden abordar el reto que tú les propones. Claro, es una herramienta muy poderosa para trabajar por proyectos, eso sí. No esperéis que os dibujen una página de esto del mundo clásico, ¿no? Esto lo dibujo yo, soy profesor. Es que me lo dice, el primero que me dicen, es que tú sabes dibujar, Pedro. Pero claro, yo llevo toda la puñetera vida, vosotros tenéis 14 años, ¿entendéis? No esperéis que os hagan esta deconstrucción de la tarta de limón cayéndose por el borde, o como se llame, ¿no? De Massimo Bottura en la hostería francescana. Porque él es el mejor cocinero del mundo, su restaurante es uno de los mejores del mundo, vale una pasta este plato y esto es una obra de arte de por sí, ¿vale? Los chavales te harán pues un bocadillo, una brascada o una cosa pues habitual de la terreta también, ¿comprendéis? Y además eso, te dirán, no soy ilustrador, ni soy guionista, ni sé nada del proceso editorial, pero su bocadillo en clase seguro que está súper bueno, ¿vale? Y además han ido aprendiendo las cosas. Y aquí es donde aparece lo chulo, porque aparece el aprendizaje, ¿vale? Aprendizaje, la idea esta de que ellos van aprendiendo poco a poco, gestionando y se van especializando en una cosa y no consiste un poquito la educación en todo esto, en esta especie de aprendizaje. No consiste la creatividad en esto, ¿no? De abordar una problemática y tratar de solventarla de una forma creativa. Claro, con esto, ¿qué es lo que tú haces? Pues pones el cerebro a trabajar, ¿vale? Gestionas una serie de rutinas de pensamiento que posiblemente durante primero y segundo los chavales tampoco serán conscientes de las mismas,
pero luego a lo largo de su vida las podrán arbolar de una forma creativa y, oye, sabrán, vamos, es que se nota muchísimo, ¿no? Ahora os pondré algún otro ejemplo. Reivindicas también dentro del aula esta A del STEAM, ¿no? que creo que también es fundamental, porque es un eje transversal brutal para cualquier tipo de proyectos. Ahora que hay tantos centros que también tienen proyectos interdisciplinares, ¿no? Trabajan el arte sin darse cuenta de que están trabajando el arte, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tenemos nosotros que levantar la cabeza, ¿no? Y reclamar ese punto honor de que somos nosotros los que tenemos que vertebrar todo eso de ahí, ¿no? Ni la Science, ni la Technology, ni la Maths. Somos nosotros, ni el Engineering ¿no? Es el arte, la parte artística, ¿no? La parte que vertebra, la parte humanística. Yo creo que es fundamental y nada de la cabeza agachada y bachillerato artístico para los que no. Perdona, si alguien decide tirar por ahí es porque quiere arreglar su vida y seguramente será una persona mucho más creativa que el matemático computacional con la cabeza cuadrada que cuando tenga que pulsar el botón de autodestrucción del planeta Tierra lo hará porque son las instrucciones que ha aprendido. Una persona creativa, una persona artística, una persona que reivindica, se planteará si lo pulso o no lo pulso, ¿comprendéis? Entonces, ahí está la A. Eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Los de humanidades, los de arte, porque si no se nos come un poquito la mano, ¿no? Esta parte, digamos, de ciencia y todo lo demás. Luego también se produce esta especie de paradoja de la oralidad, ¿vale? Que yo creo que es también otra cosa muy interesante. Es decir, al final todos estos recursos de narrativa gráfica van a vertebrar o van a converger en un momento en el que el profesor tiene que ver si sirve para algo. Y es el momento en el que nuestros chavales cogen su AUCA o cogen su cómic y te lo explican, ¿comprendéis? Y lo explican además de forma proactiva. Todas las metáforas visuales que han utilizado y todo lo demás lo utilizan de forma creativa en exposiciones de 15, 20 minutos, incluso menos, ¿vale? Pero que a ti te sirven para entender que ese chaval ha asumido esos conocimientos, ese aprendizaje, ¿comprendéis? Entonces, es importante esto de la paradoja de la oralidad, ¿no? La idea de que los recursos gráficos son un apoyo para algo más profundo, ¿no? Más importante, ¿vale? Y ahora pues vamos a empezar un poquito con el tema de Let's Rock, ¿no? De empezar con el ejemplo. Mirad. Vamos a hablar un poquito de esto de aquí, ¿no? Esto es una plaza, la plaza de Orihuela, sí, la plaza de Orihuela, ¿vale? Es una plaza de pueblo y mis alumnos de mi instituto conocerán esta plaza, ¿comprendéis lo que quiero decir? Porque viven aquí ellos, es decir, es su territorio, el lugar en el que viven. Lo que yo no puedo hacer es soltarles de golpe y porrazo aquí, en Times Square, porque aquí no saben nada. Entonces, esto es lo que hacemos nosotros en clase. Y esto es lo que hacen los libros de texto. Por eso es importante personalizar el proceso de aprendizaje, ¿vale? Y llevárselo a la terreta o llevárselo a la Comunidad de Castilla-La Mancha, ¿vale? Porque si no, tú les hablas de esto o les hablas de este tipo de cosas y claro, si lo haces desde el punto de vista, digamos, desde arriba, estás hablando para todo el mundo, pero no estás hablando para los 24 que tienes en clase, que viven en una comunidad educativa concreta y que a partir de ella pues van a ir vertebrándose por el mundo, ¿comprendéis? Entonces hay que cambiar un poquito también esto, ¿no? Esta idea, ¿no? Tradicionalmente lo que hacemos es acercar la realidad al aula, ¿vale? Acercar la realidad al aula, es decir, que les caiga el pepinazo de venga, va, el Día de la Paz, hoy vamos a hacer no sé cuánto, el de plástica que nos haga tal cosa, ¿no? Pero nadie les explica por qué, ¿comprendéis? Entonces lo importante sería acercar el aula a la realidad, ¿comprendéis? Cambiar eso, es decir, explicar por qué se hacen las cosas, ¿no? Buscar una perspectiva global, partir de la realidad de tus chavales para explicar conceptos fundamentales, ¿vale? No hacerlo y luego cuando te digan esto, pues el de plástica podrá decir ¿y para qué quieres que lo haga? ¿Entendéis? No sé si me explico, ¿no? Es que yo también, ahora el de plástica no, pero a mí sí que me piden dibujos en el instituto. Es que es el Día de la Paz, quiero que nos hagas una paloma, no sé qué. Y yo le digo, ¿y para qué quieres que te haga una paloma y eso? ¿Qué vas a trabajar con los chavales en clase? Lo subiremos a Instagram y... ¿Qué? O sea, tú vas a explicarles por qué es importante ese objetivo de desarrollo sostenible, qué es lo que supone, porque eso no lo vas a hacer.
Además, ¿qué tiene que ver eso? La paloma, tío, haz algo que puedas utilizarlo luego también con tus chavales, en tu comunidad, ¿no? ¿Comprendéis? Son cositas de estas, ¿vale? Cambiar este sentido creo que es fundamental, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se pueden captar las cosas? Mirad, lo siento por los que estáis en la última fila, ¿vale? Pero pues con cosas como estas de aquí, ¿no? Lo de despertar el sentido de la maravilla. Esto está basado en hechos reales. De hecho, la anécdota la protagonizamos servidor y Óscar Chico, que es un compañero de plástica, también compañero de mi instituto, hace unos cuantos años. Yo, claro, pues me iba a una aula de plástica porque tenía las mesas anchas, grandes, como estas, y ahí soltaba mis primeros de eso y pues pumba, los ponía a hacer los mapas mentales con papel de gran formato y eso, y Óscar me dijo, a ver, me parece estupendo que hagas eso, pero tengo aquí esta máquina que luego me he enterado que se llama Tórculo, ¿vale? Y lo que no quiero es que los chavales de primero se acerquen y la toquen, ¿no? Bien, hasta ahí perfecto. A ver si vamos a tener un susto. Claro, yo llego un lunes y están todos ahí al lado del Tórculo, ¿vale? Y ahí digo, ¿qué coño hago yo con esto? Y les digo la idea esta de no os acerquéis a la testiculadora, que es muy frágil, ¿no? Y como eso lleva la polea esa o lo que sea, pues claro, chavales, estaba haciendo él grabados con el cuarto, que además eran como rojizos, pues imagínate, la imaginación como... Voy dejando las cosas ahí en la mesa y yo notaba el run run, ¿no? Perdona, has dicho testiculadora, y se me acerca uno y yo... Bueno, sí, a ver, en realidad es una máquina que estamos restaurando, se utilizaba para administrar justicia como la guillotina, pero venga, vamos a continuar con los mapas mentales, ¿no? Y yo ahí todo el rato mirando el Tórculo con una cara de guillotina, ¿no? Y ese momento, ¿veis? Ahí acabo de captar su atención, ese momento chas que yo digo, ¿no? Y ¿qué hago? Pues les miento todavía más, ¿no? Bueno, es como el garrote vil, lo podéis buscar en Wikipedia, se utilizó hasta principios del siglo XX para castigar delitos sexuales, los chavales de primero son todos acojonados ahí, nadie se acercaba al trasto este, y el momento en el que bajo la palanca y hago chas, ¿no? Se ponía una parte del cuerpo que no voy a mencionar aquí, y bueno, en fin, se acercó más a la testiculadora, pues como tienen una cosa así en el instituto, están locos estos profesores, ¿no? ¿Vale? Ese tipo de cosas. Bien, esto... que era una tomadura de pelo, ¿no? En ocasiones somos lo peor de lo peor, nos gusta a todos ser así un poquito en clase. Esto seguramente lo podía haber dejado yo para, pues, anécdota para luego en el café, ¿no? Pero claro, era una cosa súper poderosa lo que acaba de suceder en clase, entonces había que aprovecharlo de alguna forma, ¿vale? Había captado la atención de los chavales, ¿no? Partía de una situación de dentro del aula, lo que os comentaba antes con lo de la perspectiva local, ¿no? Es decir, yo les vengo con un proyecto y les digo, vamos a trabajar los lenguajes de comunicación del mundo o las formas de impresión a lo largo de la historia, y los chavales se quedan iguales. Pero con el rollo este del Tórculo y la testiculadora, bueno, estaban súper interesados. A partir de ahí les podía hablar de infinidad de cosas, ¿comprendéis? Claro, el proyecto ya iba a funcionar simplemente por el interés que habían mostrado, ¿no? ¿Relación con la materia? Pues sí, porque, vamos, aunque yo tenía la idea de trabajar esto, sí que es cierto que tenía que hacer un proyecto sobre lenguajes y forma de comunicación, ¿no? Posibilidad de utilizarlo en clase como recurso, ¿vale? Y luego pues diseñar un proyecto a raíz de lo ocurrido, que es lo que hicimos. Ese año pues los chavales de primero empezamos haciendo tablillas de barro mesopotámicas, luego trabajaron con papiros también, ¿no? Egipcios, también con plumillas de estas japonesas para hacer escritura japonesa y tal, y fueron viendo un poquito las formas de escritura por todo el planeta, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad, ¿no? Entonces fue un proyecto que, insisto, si yo hubiera dicho vamos a hacer tablillas de barro, el resultado no hubiera sido el mismo, pero claro, si a partir de esto de aquí, pues además luego Óscar les enseñó a hacer grabados un poquito de forma rudimentaria con la máquina, pues claro, eso este año funciona la cosa, ¿comprendéis? Por eso decía lo de la imposición, que no es el rollo de tirar desde arriba, sino a empezar desde lo que tienes en clase, ¿no? Y aprovechar este tipo de cosas, ¿vale? Porque además también nos enfrentamos a algo que es fundamental, insisto, que también lo he comentado yo antes, es el tema de lo de la brecha generacional, que cada vez es más triste, pero que también os voy a poner un par de ejemplos más, ¿no? Eso que llevas es una camiseta del Capitán América, claro, yo pues me gustan los cómics, me llama la atención, ¿no? Y el chaval me contesta, sí, es mi personaje Marvel favorito. Y entonces yo le digo, ay, qué guay, ¿y qué cómic has leído? ¿Te gustan los de Brubaker, El Imperio Secreto, tal? Cuando le dibujaba a Kirby cuando volvió de la DC, su contestación es categórica. Me gusta porque es el que tiene los mejores combos en la PlayStation. Claro, y yo me quedo y digo, ¿qué es un combo de la PlayStation?
¿comprendéis? Claro, brecha generacional, yo no tengo ni idea de estas cosas, soy un boomer, ¿no? Franquicias en lugar de personajes, claro, ellos acceden a esto por las franquicias, por las películas y los videojuegos, ¿no? Y luego no se leen muchos cómics, evidentemente, no tiene sentido esto, pero sí que podemos hacer que los creen. Y después está el peor momento, que es el momento yo soy tu padre, que este es el que te hunde ya en la miseria, ¿no? Otra tira de estas. Hey, profe, me han dicho que te gusta Star Wars. Y tú, claro, te vuelves a girar por el pasillo y le dices, sí, bueno, mi película favorita es Imperio Contraataca y la tuya, Joven Padawan, ¿cuál es, no? Y el crío te contesta esto y te dice, no sé, no he visto ninguna, pero se lo diré a mi padre que él también es un forofo como tú, ¿no? Y claro, pues tú ya te sientes ahí súper viejuno, ¿no? Ya es el momento de que te acaban de hundir en la miseria, ¿no? Claro, brecha generacional, ¿no? Brecha generacional, insisto, es súper triste. No hay que tratar tampoco de coger y acortarla, porque queda muy patético cuando tú tratas de coger y empezar a hablar igual que ellos, el argot y tal, y te ven ya como un tío súper extraño, pero hay que convivir con ella, ¿comprendéis? Y hay que hacer cosas diferentes. Yo, cuando don Constantino me enseñaba el paso de las tropas del alzamiento nacional por el estrecho, lo hacía con un trozo de tiza y su antena de televisión, ¿comprendéis? Antena de coche, clac, 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 clac. Y me tenía toda la hora embobado ahí, 50 minutos viendo pues cómo había sido la guerra civil desde su particular punto de vista. Y yo estaba extasiado con ese señor. Pero claro, yo solo tenía la primera y la 2, ¿comprendéis? El 25% de los estímulos que tenía eran audiovisuales. Hoy en día los chavales tienen un 90 y tantos % de estímulos audiovisuales brutales, donde tú te has quedado obsoleto con tu trozo de tiza, ¿comprendéis? Y además esos estímulos audiovisuales tienen una problemática muy potente, y es que son súper rápidos, ¿vale? Son rapidísimos. Fijaros vosotros con qué banalidad, incluso nosotros hoy en día, ¿no? Los memes que alguien ha hecho, los pasamos con el teléfono móvil, nos descojonamos con el chiste que nos mandan y fuera, ¿no? Cuando eso es una creación artística. Pero ¿qué pasa cuando tú haces que frenen un poco, ¿no? Cuando tú les planteas pues que monten alguna cosa de este estilo, motu propio, en el aula, ¿vale? Tú les dices que hagan un mural, que hagan un cómic, que gestionen este tipo de cosas para desarrollar un elemento proactivo, ¿no? Que tenga que ver con el currículum. Ellos son los primeros que se sorprenden de esto y es un momento súper potente dentro de clase, porque está todo el mundo con su folio haciendo el esquema mental de lo que sea y los tienes ahí todos concentrados llevándose el aprendizaje a su terreno. Has conseguido que frenen, ¿vale? Que frenen esta vorágine de imágenes que les absorbe tanto, ¿vale? Entonces, en este sentido, yo creo que es fundamental cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Y sobre todo entender eso. No ponernos a hacer TikToks y tonteritas de estas. Insisto, que cada cual haga lo que quiera en su clase, ¿no? Pero yo pues no me veo haciendo, porque claro, lo primero que dirán es, pero profe, es que es muy patético hablando como nosotros ya haciendo. Hay que convivir con esto, pero también hay que hacer frenar esa vorágine y trabajarla de otra manera, ¿comprendéis? Porque, insisto, ellos cada vez, nosotros vamos a ser más viejos, pero ellos siempre van a tener 12 años. Y luego también la otra paradoja que se produce es que tú vas a tener 10.000, pero ellos solo van a tener un profesor de sociales. Y si encima era un friki que se ponía a bailar y a hacer TikToks para Instagram y cosas de estas, pues oye, que me haga hacer cómics y que me explique rutinas de pensamiento visual y tal, ¿comprendéis? Solo van a tener un profesor de plástica de tercero o de cuarto de eso. Y sois vosotros, ¿eh? Bueno, más cosas. Un alumno que se te acerca un día también con un TVO que se acaba de comprar, ¿vale? En este caso, pues no sé, el del Rubius o un cómic del Jerónimo Stilton este. Y tú coges y te detienes en el pasillo porque te acaba de parar el chaval. Él ha estado hasta las 4 de la mañana leyéndoselo, ¿vale? Está súper emocionado con el TVO y tú lo miras con una cerca arqueada, ¿no? Y dices, ¿y esto? ¿Para qué te lees esta cosa? Léete a Heidegger, ¿no? Él está esperando tu veredicto personal. ¿Y tú? ¿Qué es lo que haces en ese momento? Pues te muestras contexto con el libro y además le dices que le prestarás alguno pues más adelante en esta onda o lo que sea, ¿no? Somos su referente educativo personal en ese momento concreto, ¿vale? Y lo que no podemos hacer es esto de aquí, es decir, para uno que comienza a disfrutar de la lectura, solo falta que venga yo con mis gustos personales de adulto, ¿no? Y que le diga, pero no, por favor, esto es de niños. Es que, claro, te lo está diciendo un niño, es decir, se lo está leyendo un crío, pues aprovecha eso, ¿no? Luego ya vendrán otras cosas. Pero no arques y digas, es que estos críos hay que ver qué cosas leen. Educa esa lectura, ¿comprendéis? Educa ese recurso. Es fundamental eso. Yo creo que muchas veces lo hacemos mal. En concreto,
los de mi gremio lo solemos hacer bastante mal, ¿no? Yo no sé. Pues yo me vi esta película de historia y, pues no, esa película no. Tienes que ver la serie de tal, que lo explica mucho mejor, o tal libro. Y claro, los hundimos un poquito en la miseria, en este tipo de cosas, ¿no? Los cómics, en realidad, son un proceso, ¿vale? Y un principio. Es decir, ahora lo explicaré también esto, ¿no? El trabajar con la narrativa gráfica dentro del aula, en realidad es una especie de proceso que tú enseñas, pero también es el principio de algo que sucederá más tarde, ¿no? Que les acompañará toda la vida. Eso es lo importante y lo profundo, ¿no? Yo, por ejemplo, a los chavales, insisto también otra cosa, la presentación os la puedo dejar también porque como veo que hay mucha, a lo mejor la podéis utilizar, ¿vale? La grabamos luego en el pen y vosotros mismos sin problema, ¿vale? Partiendo de la perspectiva local, yo, por ejemplo, como profesor de sociales, les puedo decir a los chavales que vamos a ver la prehistoria y vamos a ir a ver pinturas rupestres. En el libro de texto me aparecen las de Lascaux y las de Altamira, ¿vale? Del Cantábrico. Pero yo vivo en la Terreta, vivo en Castellón. Tengo las pinturas de la Valtorta, que son patrimonio de la humanidad, la Cova del Escabáis, Cova Remegia y todo eso. Y por desgracia mis alumnos los desconocen porque nadie les ha llevado. Oye, pues aprovecha ese recurso, llévatelos de excursión, que vayan con sus padres, es cercano, es visitable, ¿comprendéis? El Tormo aquí en fin, ese tipo de cosas se pueden utilizar como un recurso cercano y a partir de ahí empezar a construir. Luego nos encontramos con esto, ¿no? Las instrucciones de lo que tienen que hacer en clase. En mi caso, pues por ejemplo, lo trabajan tratando de reproducirlas en formato de cartulina. Yo lo hago también con cafés de la Nespresso, manchan y tal, y café de grano. Hacer el pigmento parece al final dentro del cartón como que si fuera una especie de roca, ¿no? Y luego lo pintan. Y pintan ellos sus propias pinturas rupestres que las ponen en un bastidor de 4 palos y se exhiben también ahí en el pasillo y explican, pues esto es la cova, aquí está cazando el cazador y tal, lo explican, ¿no? Claro, aquí lo que he hecho ha sido definir el producto, he utilizado ejemplos, es una cosa reproducible para ellos, ¿comprendéis? Pero luego lo que es evaluable al final es todo el proceso, ¿no? Ese momento en el que la alumna que ha estado haciendo estas cosas, que ha hecho una pintura rupestre como las que tiene pues en Castellón, la ha reproducido en clase, sea capaz de explicarla durante 15 minutos delante de todo el grupo, ¿comprendéis? Entonces es todo el proceso. No lo ha memorizado a nivel de empollarlo en el libro de texto. Ha aprendido cómo funcionaba el tema de la pintura rupestre, ha entendido que forman parte de su acervo y de su comunidad, porque las tenía al lado, y además lo ha hecho de una forma creativa que luego pues ha explicitado públicamente, ¿comprendéis? Entonces el aprendizaje se ha producido, lo que pasa es que no se ha producido de una forma tradicional, ¿vale? Y no se ha olvidado luego cuando se ha acabado el examen. Esto le ha acompañado en ese momento y además de una forma mucho más profunda, ¿no? Aquí también había hecho una esquemita sobre en qué consiste todo esto de este concepto, ¿no? Lo de Flipped Classroom. Insisto, también está mal traducido, ¿no? Esto de la clase al revés, porque parece que muchas veces, pero la idea es tratar de transformar el aula en un motor creativo, ¿no? Donde los profesores dejemos de ser, de cualquier asignatura, dejemos de ser pues receptáculo de sabiduría excelsa y perfecta de mi especialidad y nos convertamos en una especie de guía de proceso. Es decir, las 4 diapositivas que he puesto al principio, mientras mis chavales están arbolando, que están buscando la forma de resolver el recurso, de plantear el mural, yo estoy asesorando y guiando, pero llega un momento en todo el proceso de trabajo por proyectos en el cual dejamos esa clase para explicaciones. ¿Por qué? Porque es cuando ellos plantean sus dudas de lo que están haciendo y, claro, las dudas las tienen todos los grupos. Y por lo tanto yo como profesor de sociales, pues si me están preguntando sobre, mira, yo es que aquí en mi mural los Austrias no sabía porque Carlos I, ¿quién era? Entonces eso es algo que ese día interesa a todo el grupo, ¿entendéis? Porque me están viendo como un recurso que tienen que utilizar para su trabajo. Entonces hay que cambiar ese chip. Este mural, este montón de diapositivas acerca de en qué consiste esta dinámica, ¿no? También lo dejaré para que lo queréis ver un poquito. Pero básicamente, por ir un poquito más rápido, deciros que es una especie de sistema de alta confianza en el alumnado, ¿no? Esto, yo creo que es importante tratarles con inteligencia y pensar, o mejor dicho, dejar de lado esta bomba, ¿no? De didactismo que tenemos hoy en día, de tratar de sobreexplicar las cosas.
Vosotros cuando teníais 12 o 13 años, ¿qué queríais? Descubrir, experimentar, pues que hagan ellos ese tipo de cosas, ¿no? Y que sean los primeros que se sorprendan, ¿no? Con la cantidad de recursos que tienen, gestionarlos. Insisto que esto lo dejaré en la presentación, pero lo que os comentaba, ¿no? De lo que tú enseñas en el aula, en este caso la narrativa gráfica, es un proceso que se acaba cuando se acaba la formación reglada en el instituto, pero que les acompaña para toda la vida, ¿no? Claro, con esto también aprenden cosas interesantes, ¿no? Aquí aparece el lado visual thinking. Yo dibujaba en el aula, me decían que era dibujante de cómics en clase, que utilizaba la pizarra para dibujar historietas y tal, que son las que utilizo en clase, hasta que luego resulta que me encontré un día a Rocío Copete, que es una de estas visual thinkers súper potentes, y me dijo, no, es que lo que tú haces es visual thinking. Entonces, pues ya, como me lo dijeron en inglés, pues a partir de ese momento yo hago visual thinking, ¿no? Es más, me siento más guay. Y lo pongo en el currículum y me queda, wow, hacer visual thinking, ¿no? En total, pero bueno, en realidad, ¿vale? El lado bonito, ¿no? Eso, romper esa tiranía del bolígrafo rojo, el bolígrafo negro y el bolígrafo azul, ¿no? Que escriban de otras formas, que se expresen de otra forma, ¿no? Aquí también os he puesto esta diapositiva de Garbiñe, ¿no? Con los beneficios de visual thinking, pero mirad, esto por ejemplo son los apuntes de una chavala de segundo de bachillerato que está trabajando este tipo de cosas, ¿vale? O desde bien pequeñita, ¿no? Desde primero o segundo de eso, ¿no? No sé, ¿comprendéis? Este tipo de cosas, ¿vale? ¿Vosotros consideráis que una persona que ha trabajado, o sea, esta persona es todo estética o hay una rutina de pensamiento establecida, ¿no? Es decir, ¿tiene la cabeza bien amueblada o no la tiene bien amueblada, comprendéis? Pues este es el resultado final de todo el proceso. Por eso os decía yo que a mí no me interesa que los chavales sepan dibujar. Pues habrá alguno que se gane la vida como ilustrador o ilustradora tarde o temprano, o que sea un maquetador profesional o que haga 20.000 cosas. A mí lo que me interesa al final es esto, ¿comprendéis? Que sean capaces de organizar unos apuntes como estos de aquí. Yo no busco otra cosa, ¿vale? No sé, más ejemplos, por ejemplo, ¿no? Yo, la forma en la que yo también explico las cosas cuando me toca dar lengua, pues en lugar de hacer una lámina aburrida, trato de dibujarlo online con el iPad o en la pizarra y hago murales como de este estilo, ¿no? Divertidos para ellos. Y ellos también los reproducen y los hacen con sus apuntes, ¿no? El tiempo meteorológico, no sé. Me hacen aucas, como la que os comentaba, pero, por ejemplo, para trabajar la lírica, en lugar de expresarla con un verso o lo que sea, pues en primero de eso, en lengua, lo que tiene también trabajar por ámbitos. Lo digo por si acaso alguien está un poco sorprendido, ¿no? Yo soy profesor de sociales, pero doy también en mi instituto con el grupo lengua castellana y luego también les doy la optativa de plástica, ¿de acuerdo? O sea, estoy invadiendo vuestro territorio, ¿no? Pero bueno, el caso es que con todo eso arbolo 9 horas a la semana con el grupo y por lo tanto me lo puedo currar en ese sentido, ¿no? De hacer procesos que combinen las tres cosas, ¿vale? Lengua castellana, por ejemplo, pues aquí lo que tenían que hacer era descomponer la canción esta de Love Lesbian de En busca del mago en diferentes estrofas y, como podéis ver, pues cada uno hacer una viñetita con lo que pasaba en la estrofa de la canción. Claro, no hay dos que sean iguales, pero todos consiguieron coger y montar la canción y montar la AUCA por su cuenta, ¿comprendéis? A eso es a lo que me refería con lo del entorno personal de aprendizaje, ¿vale? O esto, por ejemplo, también me piden en los institutos que haga cosas como estas, ¿no? Yo tenía a los de mi instituto, a las mujeres sobre todo, tanto de matemáticas y tal, preocupadas porque no lograban visibilizar el sesgo masculino que tiene la ciencia a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que hicimos? Pues creamos este abecedario científico, lo colgamos en todas las clases del instituto, pusimos solo a 8 mujeres y, claro, al día siguiente era un poco la revolución en el centro porque todo el mundo nos decía, pero ¿cómo es posible que solo hayas puesto 8 científicas? ¿Qué pasa, no? Entonces, la reflexión había partido de ellos. Después, insisto, de años interminables en los que los profesores y las profesoras sobre todo venían con la lista, explicaban quién era tal. Claro, a partir de ese momento sí que vieron que había una inquietud y sobre todo sí que vieron que había una problemática, ¿comprendéis? Y era porque lo habían visto de forma visual, ¿no? O esto, por ejemplo, también me lo pidió el Departamento de Filosofía, un mural de filósofas, ¿no? Para visibilizar las filósofas súper trascendentes, pero que nadie conocía por el evidente sesgo masculino que tienen las humanidades. Insisto que a mí tampoco se me caen los anillos a la hora de decirlo porque lo he constatado también con los 2 libros de arte. El primer libro en el que aparece una pintora es el tercero, el de Renacimiento, que aparece por ahí la Sofronisba. Fijaros vosotros
que ya me ha zampado primero 2 volúmenes, el de arte clásico y el de arte medieval, ¿no? O sea, la mitad de la historia del arte hasta que aparece una mujer. Entonces, la cosa es que hay que hablarlas por su nombre, no se nos tiene que tampoco que caer los anillos, es que es así. Y eso pues se tiene que corregir de alguna forma, ¿comprendéis? Y también es bueno explicitarlo dentro de clase, ¿no? Para que entiendan que, pues evidentemente, la lucha continúa por este tipo de cosas, ¿no? Atrévete a diverger, ¿vale? Actividades divergentes en enfoque storytelling, ¿vale? Otra vez la palabra inglesa, ¿no? Lo de storytelling, saber contar historias. Mirad, yo cuando empecé a trabajar, la primera clase, que la tuve en tercero de eso, me inventé este personajito en la pizarra, que era la profesora Crispa, ¿no? Una especie de ser intemporal que les acompañaba en misiones y tal, y lo dibujaba en la pizarra. ¿Qué es lo que pasa? Pues que claro, con el tiempo, pues al final se ha convertido en un personaje de cómic, ¿no? Me inventé también estas ideas que aparecen aquí, viajar tal, le di un enfoque chulo con las aventuras que vivíamos en clase, mis explicaciones, era un poquito como la mascotilla. Luego también me creé esta serie de personajes que son los así un poquito club de inadaptados, ¿no? Los agentes de la historieta. Les planteaba pues exámenes, aventuras y tonterías a ellos, a los chavales con estos personajes. Y claro, pues esto al final ha ido creciendo y al final se convirtió en esto, ¿no? En las láminas pero porque yo también me fui empoderando, ¿no? Como dibujante, ¿no? De utilizar láminas como estas en clase. Insisto, esto lo hago yo, pero no es lo que le pido a los chavales. Esto es como yo explico historia, ¿no? Pues le metí a los personajes, como aquí, por ejemplo, los tenéis en la entrada de Jaume I en Valencia, o aquí pues en el viaje de Delaware, cruzando Delaware a Washington, o aquí en el sueño húmedo de cualquier chaval, ¿no? A su profesor de sociales a punto de ser apiolado por 2 gladiadores en Leptis Magna, ¿no? Y encima te dicen sonríe para mi Instagram, ¿no? Claro, ese tipo de cosas, pues es lo que os comentaba, un storytelling, es decir, una narrativa chula que les absorbe, ¿no? ¿Comprendéis? No es necesario explicar con cómics, pero sí que es cierto que de esta forma tú generas recursos personalizados para cada grupo, ¿no? Buscándote historietas de estas como la profesora, la misión en el planeta, infinidad de historias de estas, ¿no? Historias con garra, unas creaciones visuales también que tú utilizas dentro del aula y que luego ellos también actúan y las hacen, ahora os pondré algún ejemplo, y que al final no deja de ser una cosa tan sencilla como esto, ¿no? Utilizar recursos de gamificación, de ludificación, pero simplificados, nada de dados sin reglas y tal, una especie de elige tu propia aventura de toda la vida, de esta que nosotros nos hemos creado con ellas en los 80, ¿no? Y simplificado, que todo pueda ser sencillo y fácil de hacer con esto, ¿no? A partir de aquí, las mismas dinámicas que yo utilizaba en clase, tras un proceso de muchos años dando la tabarra, no me hacían ni puñetero caso las de educación o las de cómic, las editoriales, porque unas me decían que era demasiado cómic y las otras me decían que era demasiado educativo. Me tiré a la piscina del crowdfunding, me absorbió totalmente, tuve hasta un problema de salud para llevarlo, porque claro, un bombazo brutal. Los personajes se transformaron en esto, ¿vale? Y pues ahora los tenemos aquí en los cómics que está editando Despertaferro. Y pues claro, es que fijaros lo chulo que es, ¿no? Aquí, por ejemplo, la perspectiva, ¿no? Comparar la invención de la perspectiva aquí con Masaccio, ¿no? Claro, son láminas muy potentes, ¿no? Insisto, a nivel de utilizar el cómic como recurso didáctico, ¿no? Fijaros el paralelismo que hay entre las 2 viñetas, ¿no? O, por ejemplo, otro que también hemos sacado este año, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, vaya siglo nos espera, ¿no? De repente te aparece Kant por ahí y te explica un imperativo categórico y tú te lo acabas de comer y no te has enterado, ¿no? de eso, ¿no? Los de filosofía dicen, es muy sencillo entender estas cosas con cómic, claro. Estos serán los del año que viene, el segundo volumen de Vaya siglo nos espera, que va sobre economía circular, ¿vale? Estas páginas las he terminado ahora. Y ¿no? Que empezamos ahora también con HarperCollins, Historia de la Literatura Universal. La protagonista es esta chica de aquí, que es la musa Calíope, ¿vale? Porque la literatura es femenina, ¿no? Es una chica, no es una palabra femenina. Y pues eso es lo que estoy dibujando ahora, ¿no? A nivel, pero insisto que después de mucho tiempo, ¿no? Y entonces, a ver, el equilibrio entre pasarse y no llegar, porque me pongo a dibujar, a hablar de cómics y ya me lío, además hay poco tiempo y ya sería cosa de ir acabando un poquito, ¿no? En la presentación tendréis también esta lámina en la cual pues se resume un poquito lo dicho hasta ahora, ¿no? Sobre todo la idea esta de que para dibujar o para plantear algo a tus alumnos tú tienes que saber muy bien cómo funcionan esos mecanismos, ¿no? Los mecanismos de la narrativa gráfica y hasta dónde les puedes tú exigir, ¿no? Y aquí me hubiera gustado haceros dibujar un poquito tal, pero el tiempo es el que hay. Deciros que
hay que cambiar un poquito el punto de vista, ¿no? Yo entiendo que vosotros a lo mejor, como profesores de plástica, busquéis esto, ¿no? Que vuestros alumnos sean capaces de hacer una ilustración como esta, 2 niñas, ¿vale? Hechas, pero a mí como profesor de sociales me basta con que me hagan esto de aquí, ¿comprendéis? Y a partir de ahí que empiecen a explicarse. ¿Qué es lo que pasa? Que esto de aquí seguramente serán capaces de hacerlo 2 o 3 por clase, que son los que tienen esa destreza, ¿vale? Y explicar un cómic con emoticonos lo pueden hacer cualquiera, ¿comprendéis? Y a mí lo que me interesa es que lo haga cualquiera y que se exprese cualquiera, no solo el que dibuja bien y que madre mía tiene esa habilidad. Porque vosotros como artistas que sois, me imagino que también estáis un poquito hasta los pendientes reales de eso de, bueno, es que claro, como tú eres dibujante, tú es que eso lo sabes hacer muy bien. La gente no entiende que eso es un tanto por ciento, pero evidentemente hay un proceso de aprendizaje, hay muchísima insistencia y muchísima historia detrás hasta llegar a eso que al final te lo trae la vida, ¿entendéis? Entonces, ellos, cuando tú les planteas estas cosas en el aula, lo primero que te dicen es que ellos no saben dibujar y no lo van a hacer así porque tú, claro, es que tú lo haces muy fácil, Pedro. Yo lo que busco es que me hagan esto con emoticonos y a partir de ahí que empiecen a crear, ¿no? Cualquiera puede hacer este tipo de cosas. Cualquiera puede utilizar el Ant-Man para explicar un cómic, ¿no? O cualquiera puede utilizar un Starman de estos o un Stickman, ¿vale? A partir de ahí, que se inventen lo que les dé la gana, pero que partan de esto, porque esto es universal y además tiene también una ventaja muy potente. Mirad, si yo dibujo a estas chicas de aquí para explicar algo, ese tema lo están explicando estas chicas de aquí. Pero si yo dibujo a estos 3 personajes, lo está explicando cualquiera, ¿comprendéis? Entonces, la universalidad viene desde la simplicidad, ¿vale? Claro, a partir de aquí pues se personalizan acciones, ellos empiezan a jugar también con la figura humana, cuando tienen claro cuál es el que van a utilizar, pues le ponen gestos y tal, y van que generan una especie de vocabulario visual que lo tienen en una libretita y luego pues lo pueden utilizar para, a ver, ¿cómo pondría yo a esta figura para representar tal cosa? ¿Cómo haría un rey? ¿Cómo haría un príncipe? ¿Entendéis? Se utiliza también el lettering. Insisto, lettering tampoco me gusta esta palabra porque parece que nos ha comido un poquito el terreno. La caligrafía creativa de toda la vida. Lo que pasa es que dices caligrafía y parece que seas del antiguo régimen, ¿no? Pero dices lettering y eres guay. Insisto que mal, ¿no? Y luego las metáforas visuales. Yo no les puedo decir a mis alumnos que me dibujen la biblioteca de Celso para hablarme de la antigüedad tardía. Es decir, no les puedo decir que dibujen esto, ¿vale? A ellos les bastará con que me pongan esto. Y el lector lo entiende perfectamente, ¿comprendéis? Insisto que mi punto de vista es diferente al vuestro, ¿no? Pero claro, yo lo que quiero es que me expliquen sociales. No les estoy evaluando como profesor de plástica. Yo creo que por medio del dibujo expresen cosas y que lo expresen como lo expresa un chaval pues de 12 o 13 años. Y que además sean creativos, ¿comprendéis? ¿Vale? El emocionario igual, este tipo de cosas. Viene muy bien, ¿no? Estas prácticas de las 5 rueditas y que te pongan desde cómo se sienten o cuál es tu estado de ánimo. ¿Vale? Esto sirve de... Es lo que yo utilizo, pues por ejemplo, cuando pongo una nota en un trabajito, ¿no? Pongo la nota numérica, pero luego les pongo estos iconos, ¿no? De vomitivo, estoy llorando de la emoción, tal, y pues les hace gracia. Parece una tontería, pero ¿qué es lo que pasa? Que con esto también gestionan ellos sus emociones, incluyen estas caritas en su vocabulario visual y ya lo tienen para los siguientes trabajos que hagan, ¿comprendéis? Se van armando de recursos, ¿no? Luego los murales, pues igual. Tú pones a un chaval de primero y de segundo de eso con una hoja en blanco y se pierde, pero si le das algún tipo de patrón, ¿no? Que hagan un diagrama de flujo, ¿vale? O módulos que lo convierta, pues por ejemplo, en una especie de tabloide, o que te haga una figura rectora ahí bien dibujada y luego el otro lo vayas volando, pues ya le estás dando algún tipo de guía para que eso lo convierta en un mural que luego puedes poner en clase y no sean las nubecitas típicas que están volando por ahí, ¿comprendéis? ¿Vale? O el mapa mental, ¿no? Que es el más poderoso que hay. Esta idea de coger y desarrollar una idea central en la parte de abajo, que puede ser las partes de la célula, las características del lenguaje, la receta de la tortilla de patatas, y luego ir volándola con las ideas con las agujas del reloj, ¿vale? Este tipo de recursos son interesantes para trabajarlos en clase. O esto, ¿no? Otro mural de estos que hago, el de la Liga de los Profesores Extraordinarios, ¿no? Colocar ahí en cada clase a cada profesor de estos y que vivan aventuras con ellos y tal, ¿no? Y ya voy a ir acabando porque si no me tiro aquí todo el...
O musiquísimes, ¿no? Otro que hicimos también en clase, ¿no? De visibilizar a las mujeres pintoras, músicas a lo largo de la historia, ¿no? Y intérpretes y compositoras o escritoras, ¿no? Con esto luego se hace un fotocall en el instituto y tienes allí a 200 o 300 mujeres, ¿no? Que a lo mejor no habrían visto de otra manera, ¿no? Y luego actividades que sí que hago en clase, y con esto ya termino de dar la chapa, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo decir en lengua castellana que me cuenten la vida de una persona durante 7 días y me hagan una redacción con esa vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que me tiran la vida de esa persona y no a la basura, o no me lo van a hacer. Pero ¿qué pasa si me busco 4 personajes totalmente distintos a ellos, el enfoque storytelling, y en lugar de decirles que me cuenten en su diario, lo que les digo es que me cuenten su plantilla de Instagram, ¿no? Durante 7 días a la semana, me hagan el dibujito de lo que está haciendo esa persona y luego abajo me lo explique metiendo los hashtags y todo eso como si fuera una entrada de Instagram, ¿no? Pues que el trabajo se convierta en algo interesante, algo que les llama la atención. O esto, ¿no? Tan sencillo como coger una hoja de papel de congresos y pues convertirla en un mapa desplegable, ¿vale? Un mapa desplegable donde puedes arbolar que si el sistema solar, que si, no sé, los géneros literarios, las zonas climáticas de la Tierra, ¿comprendéis? Se hace y luego se cierra y se pliega como un mapa de bolsillo, un pocket map, ¿no? O no sé, o un dado, que te hagan un dado. Y cada cara, pues una característica del autor de la literatura que quieres trabajar, ¿no? Jane Austen, principales obras, vida, estilo, frases, curiosidades, ¿no? Y a partir de ahí, pues se tira el dado y en el tiro, cuando toca exponer la parte la cara que te ha salido es la que tú expones en clase, ¿no? Infinidad de cosas. ¿Veis cómo se está mezclando aquí lo que es vuestra especialidad con la mía, ¿no? Y cómo se imbrican de una forma creativa que no está reñida de ninguna manera, ¿no? Es una forma competencial. A eso es a lo que me refería, ¿no? No sé, maravillas del mundo antiguo, igual, pues no sé, Eratóstenes, Hipatia, Herodoto y Safo, la poetisa, ¿no? Y una cartulina que divides en 2 y luego la hilvanas como si fuera una especie de acordeón. En un lado haces la ficha de las 7 maravillas del mundo antiguo y en otra pues tu aventura con Eratóstenes y compañía, ¿no? Por toda la antigüedad clásica y contando tu trabajo, ¿vale? Es plástica, pero también es sociales, ¿no? O esto, ¿no? Una guía de viaje por la antigua Mesopotamia, ¿no? Explícame tu guía visual haciéndome un cuaderno de viajes con modelos de toda la vida, si puede ser con acuarelas y tal, ¿no? Explicándome 7 días por la antigua Mesopotamia, ¿no? Has viajado en el tiempo y has hecho eso, ¿no? O el Eurotrips, ¿no? Que es el que ha apostado a la terreta para llevarlo este año a todos los institutos, lo van a hacer en tercero de eso. Un viaje por Europa, por las 12 capitales europeas, donde tú cuentas tu diario visual, ¿no? De lo que has hecho durante 15 días, durante un mes por estas ciudades. Tú te gestionas el dinero, la pasta, tú te gestionas los vuelos, tú lo haces todo y lo montas en un librito, insisto, un librito escrito, no impreso, dibujado, donde tú pues cuentas tu viaje, ¿no? Y para eso pues tienes una narrativa con unos personajes que te acompañan, ¿no? Y tienes también pues, diferentes fichas de cada capital y de cada ciudad que vas a visitar. Tú te haces el recorrido como te dé la gana, pues de Madrid te vas a París y lo que tienes que hacer ahí, ¿no? Qué es lo que vas a comer, qué es lo que vas a cenar, qué es lo que tienes que ver, qué es lo que deberías probar de las diferentes capitales que tocan este año, ¿vale? Y luego pues presentas el trabajo. Se acaba la evaluación y presentas el trabajo y sin darte cuenta has recorrido toda Europa, has hecho una especie de interrail, ¿vale? Sin salir de clase. Y has aprendido un montón de cosas, ¿no? Y además tienes un mapa desplegable que tú lo vas personalizando también, ¿no? Hasta una rúbrica por ahí. Exámenes, pues no sé, el examen típico de prehistoria, ¿no? Mío, pues tienes 2 vehículos para viajar en el tiempo y tienes que tratar de devolver estas 2 fichas a su tiempo, la Venus de Wittgendorf y un Bifaz paleolítico. Te puedes subir en la TARDIS o te puedes subir en el DeLorean, ¿no? Cuéntame tu aventura. O el AUCA también, ¿no? Cómo trabajarla dentro del aula, el AUCA, fundamental. Al final, insisto, lo importante es tratar de generar rutinas de pensamiento y poner a los chavales a trabajar, ¿no? Ese cerebro suyo que procese lo que tú le estás pidiendo y que lo trabaje de forma creativa, también a largo plazo, porque muchas veces en educación somos cortoplacistas y no entendemos que la fotografía de apuntes que os he puesto yo de una cría a lo mejor de bachillerato o tal, pues seguramente lleva 4 o 5 años trabajando así. Entonces, esto tiene que ser progresivo, no podemos coger y pedirles que lo hagan todo de golpe y porrazo, sino lentamente,
Evidentemente la educación es un proceso, por eso es lo que yo os comentaba de que termina en clase, pero luego también ha de continuar, ¿no? El lifelong learning. Los griegos utilizaban el término de zauma. En la literatura anglosajona de ciencia ficción y fantasía, en los cómics de superhéroes y de aventuras, se utiliza la palabra awesome, ¿no? Que tampoco tiene una traducción en castellano, pero que sería pues la caña, algo flipante, algo genial, ¿no? Ostras, profe, ¿cuándo toca clase contigo? ¿Qué haremos hoy? Visual thinking, juegos de rol, murales visuales, me muero de ganas de, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que intentar buscar, ¿no? Despertar el sentido de la maravilla como motor educativo del siglo XXI. Y como diría Stan Lee, enough said. Hasta aquí mi charla. Me siento haber dado un poco la chapa y todo eso. ¿Vale?